la Compañía de Jesús en América. Mi nombre es Pablo Mateos y yo soy profesor en el CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, no es muy largo, pero estoy totalmente fuera de la esfera jesuita, te estoy aprendiendo mucho aquí y discúlpenme por los errores que cometa por no conocer bien los acrónimos y la terminología, pero es un gusto. Muchas gracias al INTESO y al equipo del PRAMI por invitarme a moderar este panel. Tenemos tres ponentes y después habrá una presentación sobre los carteles, el concurso de carteles. Voy a introducir a cada ponente. Nuestra primera ponente es Mary DeLory, es asesora de Catholic Relief Services y apostolado social de la Compañía de Jesús para Latinoamérica y Caribe, y está basada en Baltimore, Estados Unidos. Es responsable de desarrollar y promover estrategias en temas de migración, refugiados, tráfico de personas, entre otras problemáticas. Actúa como intermediadora en Estados Unidos entre la Conferencia de Obispos Católicos, el Gobierno y ONGs, analizando tendencias regionales en Latinoamérica y proponiendo recomendaciones de política pública. El título de su ponencia es El contexto migratorio y trabajo en migración y refugio en Estados Unidos. Adelante. ¿Sí? Okay. Solamente mencionar que estoy trabajando en la Oficina Nacional de Incidencia de la Conferencia Jesuita en este momento. Entonces, lo que voy a presentar, de verdad, es trabajo de otros colegas. Estoy recién llegada con la Conferencia Jesuita y es trabajo realizado entre este CIM, esta Oficina de Incidencia, pero también con ese poder y con la red de solidaridad ignaciana. Entonces, y solamente quisiera decir que pido perdón antemano, que como con muchos otros gringos, estoy a punto a cometer algunos pecados lingüísticos y pido paciencia y un buen sentido de humor. Entonces, a ver, primero ha sido el pedido de mencionar algunos detalles del contexto, y claro que hemos subido varios aspectos del contexto de los Estados Unidos y no quiero repetirlos, pero solamente mencionar esas cuatro prioridades que son áreas muy importantes de la situación actual de este año, y también que son áreas de prioridad en la incidencia en los Estados Unidos de los jesuitas. Entonces son las cuatro: reforma integral y lo que salió después con las promesas de acción ejecutivo, la cuestión de deportaciones inseguros en la frontera, esta cuestión de los menores no acompañados y la llegada de familias vulnerables, y también este elemento más nuevo de la interdicción o intercepción regional y la externalización de las fronteras de los Estados Unidos. Entonces, claro que está bien conocido que fue aprobado por el Senado este proyecto de ley, esta reforma integral migratoria, pero tuvo poco chance en la Cámara Baja después. Lo interesante y lo que muestra la situación de polarización política es que los republicanos en la Cámara Baja presentaron sus principios, sus normas republicanas para un tipo de reforma migratoria, pero inmediatamente necesitaban negar sus propios principios por una rebelión, un rechazo de su propio partido. Entonces fue bastante algo de vergüenza de su propio partido, pero que muestra el rechazo notable. Y yo creo para los de Estados Unidos este puede ser más chistoso tal vez, porque está mostrando la cerca fronteriza entre el Senado y la Cámara Baja. El Senado dice que apoyan una reforma migratoria y la Cámara Baja apoyan la deportación del Senado. Sí, es verdad. Entonces, lo que salió después es estas promesas que fueron mencionadas en el último plano. Primero, no fue muy claro
las acciones y la naturaleza de esta acción ejecutiva propuesta y realmente estuvo a punto de anunciarlo cuando empezó esta crisis humanitaria. Entonces, fue explicado después, en agosto, en una reunión entre la Casa Blanca y muchas de las organizaciones y los defensores de inmigrantes y refugiados, que este plan, este anuncio, iba a beneficiar más que 5 millones de personas, un tipo de protección de la deportación y algo provisional, por lo menos, pero quería anunciarlo en el mismo momento de anunciar cambios a otras leyes, especialmente la ley de 2008 sobre las víctimas de trata de personas, en que hay las protecciones actuales de los niños no acompañados. Entonces quería tener algo positivo para 5 millones, pero a costo de la protección de los niños y para animar o empezar un proceso de retorno masivo de los recién llegados. Claro que este fue totalmente rechazado por los defensores y de todos modos entró en esta dinámica política sobre las elecciones de hoy y no ha anunciado nada todavía. Y está en duda lo que va a anunciar después de las elecciones. ¿Sigue? ¿Sigue? Entonces, este área segundo que fue explicado por Michael ayer, la oficina está trabajando, claro, con estas investigaciones y coordinando con la iniciativa Kino. Esta cuestión de deportaciones, que claro, durante los 6 años de Obama hasta ahora había 2 millones de deportaciones, mayormente de los de América Central y de México. Muchas de las deportaciones han sido en la frontera, han sido bastante peligroso en la manera de deportar durante la noche o deportar personas a zonas muy peligrosas, separar las familias, etc. Este año el presidente Obama dijo que, expresó que su nuevo director, el secretariado de este departamento de seguridad de la patria, mal traducido, que necesitaba revisar estas políticas y había consultas con defensores, incluyendo la conferencia episcopal, incluyendo la iniciativa Kino, etc., para mejorar las prácticas en la frontera. ¿Sigo? Okay. Entonces, el tercero es esta cuestión que hemos entrado en debate si es crisis humanitaria o otros títulos que debemos utilizar, pero de todos modos esta situación de la llegada de los menores no acompañados y de las familias con mucha vulnerabilidad. Entonces, quería mostrar estas cifras que están mostrando que claro que había tanta atención este año, pero es algo que ha estado doblando cada año desde el 2011, no es completamente nuevo. Pero realmente no fue algo que salió mucho en la prensa ni en otros aspectos del debate político hasta este año. Quería señalar no solamente este 68,000 de niños no acompañados, pero también esta cuestión de las familias, y estamos hablando mayormente de madres con niños pequeños, y que se puede notar ya que con las familias entre 2013 y 2014 es un incremento de más que 360 y tanto %, es muy notable este cambio y es bien importante porque realmente ellos están recibiendo menos protección que los niños en este momento. ¿Sigue? Solamente quería señalar que con parte de la respuesta, la reacción inmediata de la llegada de los niños también es que fue tan concentrado, que no estuvieran llegando por toda la frontera, que es lo más normal con los flujos migratorios, pero muy, muy concentrado. Entonces, de hecho, en esta zona era bien difícil responder al momento
y estaba animando esta perspectiva que era más que todo una estrategia de las redes de traficantes y no tanto por las raíces más profundas. Está mostrando también algo que ha cambiado este año, que hay niveles de chicas, de niñas y adolescentes femeninas mucho más alto que hemos visto en el pasado, y especialmente de Honduras. Algo bien importante de notar con estos cambios. Y muestra también cada país, Honduras, Guatemala y El Salvador, y los niveles de cambios que estamos notando en los últimos años. ¿Sigue? Entonces, al principio, el gobierno Obama estaba culpando esas estrategias de las redes de traficantes, estaba culpando el ley que ofrece las protecciones para los niños no acompañados, y estaba culpando la cuestión de pobreza en América Central. Dijo casi nada sobre la situación de inseguridad, de los riesgos de las familias, etc. Y realmente no dijo públicamente mucho de su perspectiva de la falta de control migratorio en México, aunque es obvio que es parte de la creencia y la respuesta del gobierno. No era parte tan público de su presentación al principio. El gobierno hizo una propuesta, un presupuesto suplementario, pidió el Congreso para fondos de emergencia, fondos adicionales para servicios a los niños, fondos adicionales para jueces, para migratorios, para tener procesos más rápidos, también fondos para más control migratorio, y pidió 300 millones para desarrollo económico y programas de prevención de la violencia en América Central. Esto ni fue aprobado por el Congreso. El Senado ni tuvo la posibilidad de realizar una votación. La Cámara Baja, ellos aprobaron un par de proyectos de ley terribles, pero era más un show político, porque fue obvio que nunca iban a estar aprobados estos, y era cuestión para su propia base en un año electoral.